adoración, y hoy nace el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, llena el corazón, la batida pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y demuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Buenos días. Que desde este mes no aplauso, ¿no? Ok. Buenos días. Ya, vamos a saludar, hermanos, nosotros. Ya. Ahora aquí, ¿qué hay? ¿Sabe esto? Premio, distrito. Hoy, ¿qué distrito, miembro de distrito han venido más gente, más hermanos? Ya he preparado estos. No iglesia, yo individual yo he preparado. Ya. A Distrito 3. Canaria. Por ejemplo, aquí un cupón. Ustedes pueden tomar cafecito algo arriba, ya. Distrito ya. Arriba, cafetería. Yo he querido dar algo para ustedes, pero pensando qué doy. Por eso hoy he preparado que esta competición que para un distrito. Hermano Jonathan, aquí hay... sí. Ya. Vamos a empezar ya, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos salvaste de la perdición eterna y del pecado. Nos ha dado nuestro Salvador Jesucristo, también tu palabra santa, la Biblia y la Iglesia, los hermanos amados. Muchísimas gracias. Nosotros vivimos en este mundo como un peregrino, porque sabemos, solo unos años nosotros estamos en este mundo, poco después nosotros estaremos ante ti, Señor. Señor,
Gracias porque antes no sabíamos el propósito de nuestra vida, tampoco felicidad verdadera, pero Señor, tú nos has llamado con tu evangelio, con tu misericordia, nos ha dado tu salvación tan grande y la vida eterna, esperanza verdadera de ir al cielo. Muchísimas gracias. También en este mundo siempre estando con nosotros, nos guía, nos protege, también nos corrige. Por eso podemos caminar según tu voluntad, Señor. Muchísimas gracias. Fuera de tu palabra, en este mundo no hay felicidad verdadera, tampoco esperanza verdadera, Señor. Aunque nosotros somos pobres, somos pequeños, débiles, pero tenemos esperanza y gozo porque tú nos has dado esto, Señor. Muchísimas gracias. Hoy también nos reunimos ante ti para alabar a ti y también para aprender más tu voluntad, Señor. Estando con nosotros, enséñanos, guíanos, por favor. Señor, también queremos anunciar tu palabra evangelio para salvar almas perdidas. Señor, utilízanos preciosamente por tu evangelio. También, Señor, primero nos enseña para que nosotros seamos perfectos en tu palabra. Señor, guíanos, por favor. Hoy esperando tu palabra, tu gracia, estamos aquí, Señor. Está con nosotros. Danos a cada uno de nosotros palabra adecuada, palabra de la consolación. Señor, guíanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 18. Versículo 18. Ciento 19, versículo 18. Yo leo, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 72. Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ya, hasta aquí, 2 versículos. Hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me parece no tan bien. ¿Están bien? Qué bien. Ok. Ya, ahora estamos en primavera, ya hace muy buen tiempo. Entonces, también yo quiero que nuestra vida cristiana, teniendo fuerza, avancemos ya más, crezcamos más nuestra fe y vamos por el Señor con palabra de Dios. Hoy quiero yo predicar sobre, aquí como palabra 18 explicado, las maravillas de tu ley. Este tema yo quiero explicar para ustedes. Porque yo aprendiendo casi 40 años la Biblia, yo he entendido una cosa. No hay bendición sin palabra. Es muy claro. No hay felicidad verdadera sin palabra. Porque los hombres viven sufrimientos, desventura y dolores. Porque en su vida no hay palabra. Muchos caminan según su pensamiento, según su consejo, sabiduría,
¿Mm? Por eso no sabe bien qué es bendición. Como palabra de Jesús, bienaventurado, ¿no? Desde Génesis, San Mateo, también Salmo empieza palabra bienaventurado, termina Apocalipsis, la Biblia, bienaventurado esta palabra. Porque los hombres viven en dolores, enfermedades, sufrimientos y maldiciones. Ya, todo el mundo vive en este mundo con estos. ¿Por qué? Los hombres han rechazado la palabra de Dios. Por eso viven así. Dios, porque nos ha dado su palabra para salvarnos, para darnos su gran bendición. Sobre todo en la Biblia, en su palabra, hay las maravillas. Entonces, por ejemplo, nosotros para vivir en este mundo, nuestro cuerpo, nuestra vida, toda la cosa que necesitamos para vivir en este mundo, en la tierra hay todos, porque Dios ha preparado en la tierra para nosotros todo. Así, para nuestra bendición eterna, para nuestra felicidad, toda la cosa que necesitamos, Dios ha puesto aquí, la Biblia. Pero los hombres diciendo, la Biblia es palabra de Dios, pero sinceramente no aman palabra de Dios. Por eso no leen la palabra de Dios. No meditan la palabra de Dios. Por eso no conocen palabra de Dios. Por eso su vida, estando llena de dolores, sufrimiento, pero no sabiendo por dónde anda, no busca palabras. Por eso han venido muchas malas cosas en nuestras vidas. Hermanos, yo no puedo dar bendición a ustedes, pero palabra de Dios sí. En palabra de Dios hay todas las cosas que necesitamos. Usted cree en Dios, también hay que creer esta palabra, también estos. ¿Por qué? Porque nos ha dado esta palabra tan gorda, hay muchísimas cosas, porque esta palabra todo necesitamos todos. En la historia, muchos antepasados de la fe, ellos, antes de conocer la palabra de Dios, vivían según sus maneras, solo buscando cosas vanas del mundo. Su vida era en vano, vacía. Pero después conocer a Dios a través de la palabra de Dios, encontrado felicidad verdadera también. Después conocer al Señor, siguen aprendiendo la palabra de Dios. Estaba lleno de su corazón, gracia, bendición, sabiduría y esperanza. Habían vivido así antes todos. Pero hoy en día, los creyentes están lejos de palabra de Dios y caminan sin palabra muchos. Por eso no sabe bien esperanza verdadera, felicidad verdadera. Ustedes, la Biblia, Dios nos ha dado para nuestra bendición. Entonces, ustedes quieren ser un hombre, una mujer bendito, por favor, acércanse a la palabra de Dios. Solo palabra de Dios pueden dar a ustedes toda la bendición, toda la gracia de Dios. Yo hoy quiero hablar estos para ustedes. Un dicho, no hay avivamiento. ¿Palabra avivamiento puede ser? De la fe, sin palabra de Dios. No hay avivamiento de nuestra vida sin palabra. Por eso, no sé, siglo 1960 en Estados Unidos, un pastor, siempre él predica en radio, él dijo, volvamos a la Biblia, volvamos. ¿Por qué? En aquel momento ya Estados Unidos, un país de los creyentes, cristianismo, pero aquel momento muchos hayan vuelto al mundo dejando la palabra de Dios. Por eso este predicador dijo, volvamos a la Biblia, volvamos a la Biblia. Acercarnos a la Biblia. Eso, su bendición, ¿no?
ustedes, hoy yo quiero explicar estos. Porque aquí, salmista, rey David, salmista, él dijo, las maravillas de tu ley, maravillas. Antes de conocer palabra de Dios, todo el mundo piensa la Biblia es solo un libro religioso. Creo que enseña sobre que algunos ya incrédulos, mito, leyenda, o otros piensan la Biblia es solo un libro religioso, por eso enseña ética, moral, filosofía. Tú deben vivir así, no hagan estos. Pero cuando nosotros aprendimos la palabra de Dios, ¿qué hemos comprendido? Por ejemplo, ningún libro nos enseña desde el principio de historia de humanidad hasta el final de historia de humanidad, historia futura. Ningún libro. ¿No? Y desde plantas, animales, hasta a ángeles, a Dios, ningún libro puede explicar. Desde la tierra hasta universo, ningún libro puede explicar, como la Biblia. Es imposible. Sobre todo, nuestra vida en la tierra y en el mundo venidero, nuestro destino. Todo aquí explicados. Por ejemplo, yo he leído un libro, por ejemplo, los filósofos explican sobre felicidad verdadera. Filósofo siempre intenta explicar felicidad sobre, ¿no? ¿Qué es felicidad verdadera? Así explica. Pero al final todo, casi palabra igual. Intenta hacer el bien. Así. Platón, algunos ya enseñan, intenta hacer el bien, ayudando a otros. No puede explicar más. Entonces los hombres no pueden darnos respuesta exacta de nuestra vida. Pero Creador, Él puede darnos estos. También, ¿qué es felicidad verdadera? También, solo Él puede darnos estos. ¿Por qué un cristiano? ¿Por qué alguna persona en su corazón no tiene fuerza? ¿Por qué no tiene contentamiento? No tiene felicidad verdadera, porque no conocen palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero muchísimo que ustedes siempre se acerquen a la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, obtengan muchos poder, sabiduría y ánimo y consolación. Solo Dios puede darnos estos. Las maravillas de la ley de Dios. Ya, no está. Usted ahora en su corazón no hay seguridad de salvación. ¿Por qué? Algunos, porque está ley usted palabra de Dios. Ahora en su vida no tiene ánimo, fuerza, porque está ley usted palabra de Dios. Ahora en su corazón está lleno de tristeza, preocupación, ¿por qué? Está ley usted palabra de Dios. Tienen que saber esto ustedes. Entonces, pensando estos, hoy vamos a aprender una a una. Primero vamos a ver aquí, versículo 18. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí el salmista oró a Dios, abre mis ojos, porque él había sabido muy bien, sin guía de Dios, sin ayuda de Dios, no puede entender palabra de Dios. Usted solo leer la Biblia no puede entender. Dios no le da a ustedes, no les da la sabiduría también las cosas de Dios. Cuando ustedes sinceramente se apoyan en Dios, sinceramente caminando según voluntad de Dios, pide a Dios, abre mis ojos. Así, en este momento Dios puede dar a ustedes estas cosas, las maravillas la ley de Dios. Apóstol Pablo, Nuevo Testamento, él también oraba
¿Cómo está? Abre mis ojos. Así él oraba varias veces. También él oró por los hermanos. Señor, por favor, abre sus ojos de entendimientos, para que ellos vean. Abre mis ojos, por favor, Señor. ¿Para qué? Aquí dice, yo miraré las maravillas de tu ley. ¿Usted todo el día comen huevo? Huevo. Todos los días no. A veces. Por la mañana no comen. No todos los días. Lo siento, yo obligatoriamente tengo que comer. Porque mi cariño me da eso. Yo no comiere. Es obligatorio. Job, libro Job sale, puede comer la clara, ¿no? Sin sal. No hay sabor, ¿no? Soso, ¿no? Uno está muerto su espíritu, la Biblia para él como la clara, muy sosa, la Biblia, ¿vale? Uno su espíritu está vivo, camina con el Señor. La palabra de Dios es una cosa maravillosa. Siempre nos da ánimo, alegría, sabiduría. También nos guía en caminos verdaderos. Por eso en nuestra vida no tenemos problema, porque Dios nos guía con su palabra, ¿no? Las maravillas de tu ley. ¿Por qué él dijo así? Porque él, orando al Señor, estando siempre con palabra, él ha obtenido muchas. Esa experiencia. En palabra de Dios hay cosas maravillosas. Por eso él amaba muchísimo la palabra de Dios, diciendo así, versículo, vamos a ver, 72, su testimonio. Versículo 72. Mejor ves la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor ves la ley de tu boca, tu palabra de tu boca, que millares de oro y plata. Pero muchos, aquí sí, pero aquí es no, mejor oro y plata. Porque no sabe el valor de la palabra de Dios. Yeah. Dios ha puesto su palabra sobre todas las cosas, así valiosa y preciosa. Dios creó todas las cosas con su palabra. Dios salva a las almas perdidas con su palabra. Da toda su bendición a través de su palabra. Así la Biblia nos enseña. Por eso, en la historia, todos los creyentes verdaderos alaban la palabra de Dios, honran la palabra de Dios, siempre quieren estar cerca la palabra de Dios. Salmo 138. Versículo 2. Versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así, importante y preciosa y maravillosa palabra de Dios. Así Dios trata su palabra. Pero nosotros, ¿cómo?
¿no? A veces yo hablo con incrédulos también, hermanos, ¿eh? Su corazón es inquieto, por ejemplo, tiene muchísimo dolor, preocupación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Ha cambiado mucho su circunstancia? Sí puede ser, pero me parece está lejos de palabra de Dios. Porque cuando nosotros meditemos palabra de Dios y cogemos palabra de Dios, llenemos en nuestro corazón palabra de Dios guarda nuestro corazón. Palabra de Dios soluciona nuestra vida. Palabra de Dios nos protege, nos guía. Eso es palabra de Dios. Por eso, aunque estemos en una situación muy difícil, dolor, pero aquí está lleno de alegría y esperanza, porque palabra de Dios nos guarda nuestro corazón. Hebreo capítulo 1. Hebreo capítulo 1. Versículo 3. Hebreo capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En versículo 3, en medio sale esta palabra, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sustenta todas las cosas, universo, estrella, naturaleza. No solo estos, nuestro corazón también, con su palabra, Señor sustenta, pero en su corazón no hay palabra. ¿Cómo Señor sustenta nuestro corazón? Pues inquieto. Hoy en día muchos tienen problemas en su mente, su corazón. Inquietud. Si hubiera tenido en su corazón palabra verdadera, sabrá qué es tranquilidad, esperanza, gozo, alegría. También cristiano. En su corazón está lleno de palabra de Dios, podría andar así. Porque en la vida de cristiano tiene problema. Están lejos de palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Con qué cosa? Con la palabra de su poder. Entonces, nosotros sabemos muy bien, como Salmo 33, versículo 6 explicado, Dios creó todas las cosas con su palabra. También sustenta todas las cosas con su palabra. Nos guía, nos protege, nos da ánimo, toda la bendición con su palabra. Uno rechaza la palabra de Dios, significa rechaza toda la bendición de Dios. Es verdad, ustedes. No es broma. Uno aman la palabra de Dios, Dios también le ama. Salmo, vamos a ver, 119. Salmo 119, versículo 56. Salmo 119, versículo 56. Estas bendiciones tuve. ¿Por qué? Guardé tus mandamientos, tus palabras. Yo tengo estas bendiciones. Tuve, he tenido esta bendición. ¿Por qué? Guardé. También ahora guardo
tus mandamientos. Porque solo palabra de Dios no está la bendición. Porque los hombres están lejos de bendición, porque han rechazado palabra de Dios. Por eso, salmista, aquí Salmo 119, saben de estos, él, todo versículo alaba ¿qué? La palabra, diciendo testimonio, tu ley, tu mandamiento, tus estatutos, explicando con varias maneras, alaba la palabra de Dios que le ha dado, explicando. Versículo 1 y 2, vamos a ver, 119, 119, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquí dos veces repetir. Bienaventurado. ¿Quién? ¿Quiénes bienaventurados? ¿Quién son? Los perfectos de camino. ¿Qué significa? Los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Jehová, en camino de Dios. Eso, bienaventurados, porque la ley de Dios es perfecta. Por eso los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios, sus palabras, en su corazón, en su vida. Ese hombre bienaventurado. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean bienaventurados? Yo quiero, por ejemplo. ¿Qué deben hacer? Los padres piensan solo dan más buena comida y ellos quieren, por ejemplo, juego, móvil, alguna cosa, regalan estos y educa bien, compra algún regalito, ropa, algo, etc. Eso, con esto serían sus hijos bienaventurados. Ustedes han caminado así, verán al final dolor. Pero ustedes crían sus hijos, ayuden a sus hijos para que ellos crezcan en palabra de Dios. Al final verán ustedes, sus hijos son bienaventurados. Palabra de Dios guarda nuestra vida, también nuestros hijos. Por favor, den esto a sus hijos. Sí, comida también, pero den estos para sus hijos. Aunque ganase toda la cosa, todo el mundo, y si no tuviesen palabra en su corazón, perderá todo. Todas las cosas. Bienaventurados los que guardan palabra de Dios. Es toda la enseñanza de la Biblia. Bienaventurados. Porque en nuestra vida hay sufrimiento, dolores, problemas. ¿Por qué? Está lejos de palabra de Dios. Pero los hombres, no volviendo palabra de Dios, solo quiere solucionar, solo quiere cambiar su circunstancia. Eso no puede ustedes. Hay que volver a la palabra de Dios, ¿no? Salmo 107. Salmo 107. Versículos 10 y 12. Salmo 107, versículos 10 y 12. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo de Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, callaron y no hubo quien los ayudase. Porque los hombres moran en tinieblas y sombra de muerte,
aprisionados en aflicción en hieros. ¿Por qué? Fueron revelados a la palabra de Jehová, palabra de Dios. Porque en este mundo ha avanzado mucho ustedes. Tecnología, arte o música, porque ustedes saben estos. Su vida sosa. Aquí siempre hay un hueco vacío, por eso quiere llenar, avanzando algo, con material, con arte, con música, con otros. ¿Por qué? Su vida es sosa, vana. Pero esas cosas, por ejemplo, deporte, jugar fútbol, escuchar buena música, arte, discoteca, algo, etcétera, solo da un momento, satisfacción, nada más. Con esto no puede llenar su corazón felicidad verdadera, ¿no? Pero siempre busca otras, siempre busca otras. ¿Por qué ocurre esto? Como aquí he explicado, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Por ejemplo, época de Jeremías, Israel, ¿por qué fue destruidos? Ellos en el templo alabaron a Dios, dieron sacrificio, pero en su corazón no hay palabra de Dios. Está lejos de palabra de Dios. Pero aparentemente eran muy religiosos, muy buenos, pero realmente estaban lejos de palabra de Dios. Por eso Jeremías, sabiendo muy bien estos, él predicaba así. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Época de Jeremías. Ha avanzado muchísimo. Culto religioso, que aparentemente muy bueno ya todo, judíos. Pero Jeremías, profeta, él dijo así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Porque no oyeron ellos. He aquí que sus oídos son incircuncidos, significa endurecido. No quieren escuchar esos incircuncisos, dice. Su cuerpo ya circuncidados, pero sus oídos incircuncidos. No escuchan, no quieren. No pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Cuando nosotros tenemos corazón humilde, corazón arrepentido, sale esta palabra en nuestro: Señor, dígame, por favor. Señor, dígame, enséñame. Salmo 119, por ejemplo, sale un montón de veces: enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Porque ya preparado también quiere conocer palabra pura, palabra verdadera. Pero nuestro corazón, endurecidos, no es humilde. Solo quiere palabra que solo le gusta. Solo quiere alguna palabra. Cosa vergonzosa les es, palabra de Dios, no la aman. Es su problema. Por eso diablo trabaja más en su vida. Al final Israel fue destruido. Ante Cristo, 500 años, 586 el año 500. Vamos a ver un poco más. Oseas, capítulo 8. Época de Oseas, también igual. 8, versículos 11 y 12.
Oseas, Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 11 y 12. 11 y 12. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Porque Efraín significa norte Israel, ¿no? Israel norte. ¿Mm? Porque multiplicó altares para pecar, altar de ídolos, porque ellos pecaron muchísimo. Tuvo altares para pecar, ¿por qué? Aunque Dios escribió las grandezas de su ley, su palabra, dio sus palabras muchas veces, de varias maneras, pero no escuchó, como aquí dice, fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué? No quiere. Por eso Dios no puede corregir. No podía corregir sus vidas. Siempre una cosa, ustedes. Cuando nosotros recibimos salvación, ¿qué corazón teníamos? Corazón total quebrantado. Total humilde, ¿no? En este momento podía entrar palabra de Dios, evangelio, toda la bendición de Dios, amor de Dios. Ese corazón, después de salvación, hay que tener cada día, cada momento. Pero después de salvación, muchos. Cambiado poco a poco su corazón. Endurecido. No humilde. Cuando escuchando palabra, yo conozco toda esta palabra. Pastor siempre predica misma palabra. Sale de su corazón. Yo conozco todo estos. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué sale de su corazón estos? ¿Por qué? Corazón endurecido. Es decir, no conocen nada. Yo casi 40 años aprendiendo, predico, pero no conozco nada casi palabra. Por eso siempre aprendo. Oro a Dios, Señor, enséñame. Pero conociendo poco, yo conozco todo. Siempre pastor predica misma palabra. A veces sale ese de corazón, ¿por qué? Nuestro corazón tiene problemas, ¿no? Usted todos los días comen, ¿qué comen? ¿Por la mañana? Huevo, Y zanahoria, obligatoria, Casi todos los días nosotros comemos misma comida ya, ¿no? No necesita comida especial todos los días, no. Aunque comemos misma comida, eso guarda nuestra salud. Parece misma palabra, siempre igual, pero la palabra nos cría, nos guarda. Por eso Pablo también dijo, varios sitios, Filipenses capítulo 3, también Pedro, 2 Pedro capítulo 1, muchísimos sitios, también Isaías capítulo 28, 29 explicados. Aquí allá siempre misma palabra, sí. Mamá, una mujer, tiene muchísimo dinero. Dio la luz, tiene un bebé, solo un mes. Hoy ya da leche y mañana da ¿qué? Leche. Solo leche. Otro día da solo leche. Entrecó, ¿no? Bife, ¿no? Solo leche. Solo leche. Pero crece su hijo. Ya ha crecido más. Depende de su edad, puede comer más otras cosas. Más, así. ¿Sí? Examinen por favor su corazón ahora. Mi corazón ahora. ¿Cómo?
¿Mm? Cuando yo conocí al Señor el primer día, cuando comprendí el primer amor, como Apocalipsis capítulo 2. Ese corazón ahora yo tengo, mi corazón ahora está lejos de palabra de Dios. Los hombres, por ejemplo, el niño también, su salud está mal, han comido comida basura, entonces no quiere comer comida buena. Por eso los hombres, están lejos de palabra de Dios, buscan siempre otra cosa. Por eso Jeremías y Antiguo Testamento explicados, los judíos religiosos no quieren escuchar palabra de Dios. Buscan solo ritos religiosos, milagros, otra cosa. Siempre. Pero los hijos de Dios siempre buscan palabra de Dios, amando palabra de Dios, guardando palabra en su corazón, en su vida. Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 9 al 12. Nueve al 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo cuando era pequeño, leyendo este versículo, no podía entender, no podía aceptar, sobre todo el versículo 11. ¿Qué? Aquí dice, por estos, Dios les envía un poder engañoso. Dice Dios, no Satanás. Dios les envía un poder engañoso. Dios es bueno. Él siempre guía a la verdad, nos guía. No está palabra de verdad. Siempre pensando, cuando era pequeño, yo leí esta palabra, que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Me sorprende mucho. Al principio no podía aceptar esta palabra, pero es verdad. Usted sabe, en este mundo, diablo trabaja, porque Dios ha permitido estos. ¿Por qué permite estos? Para que el diablo trabaje. Sí, ¿verdad? Dios permite estos. Entonces, uno tiene corazón adecuado. Diablo no puede tentar a esa persona. Dios le ayuda. Pero otro tiene corazón, por ejemplo, aquí dice, no creyeron a la verdad. Dice, se complacieron en la injusticia. Dios le ha permitido que diablo trabaje en su corazón. Aquí dice, para que crean la mentira. Crean mentira significa, ustedes, cuando yo doy consulta, con un montón de personas yo consultar un montón para explicar la palabra de Dios, uno total ya creó la mentira, no palabra de Dios, para salvar a esa persona. Muy difícil. Ya total entrado mentira, muy difícil. Esa mentira está en su corazón, trabaja para que no entre palabra de Dios en su corazón. Muy difícil. Nosotros hemos hecho mucho error. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia. Por nuestra ignorancia. Los religiosos, porque rechazaron a Cristo, mataron a Cristo, por su ignorancia. Porque muchísimos
han hecho error por su ignorancia. Piensan, yo conozco todo, pero ignorancia por. San Mateo, capítulo 22. Versículo 29. San Mateo capítulo 22, versículo 29. Vamos a leer juntos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Señor dijo a los saduceos. Los sacerdotes, generalmente los sacerdotes eran saduceos. Según palabra como Deuteronomio capítulo 17, 18 o Levítico capítulo 10, explicados, los sacerdotes deben enseñar palabra de Dios a su pueblo. Entonces, sacerdotes conocían muchas palabras de Dios, época Antiguo Testamento, antes de venir Jesús, los sacerdotes judíos, ¿no? Pero el Señor dijo a ellos, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque muchos judíos no aprenden bien la Biblia. Ellos aprenden su solo doctrina, enseñanza de sus rabinos. Como hoy en día, los creyentes no leyendo la Biblia, solo aprenden como catecismo su doctrina. Por ignorancia. ¿Usted ya preparado para recibir toda la bendición de Dios? ¿Suficientemente ustedes hayan leído la Biblia, aman la Biblia? ¿Por qué quejando? ¿Por qué Dios no me ha dado bendición? Porque no ha solucionado estos. Porque no quieren acercarse a la palabra de Dios. Solo Dios, su palabra, puede solucionar todas sus vidas, cosas malas, y puede darnos la bendición. No se olviden, por favor, no se olviden. Dios, para nosotros, ha preparado su palabra, porque en la palabra hay todas las cosas. La palabra de Dios no es solo una letra, la palabra de Dios tiene poder, vida, todo. Hay que creer en estos. Ustedes son creyentes, ¿no? Hay que creer estos. Vamos a ver, palabra de Dios, ¿qué no está? Ya, primero Pedro, capítulo 1. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Al 25. Siendo renacido, no de simiente corruptible. Aquí sale la palabra simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Siendo renacido, recibe la salvación, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué? Por palabra de Dios. Ya primero yo quiero explicar claramente estos. Yo hablando con muchos creyentes, me enteré de una cosa. Muchos mal entendido pensando, yo soy salvo. ¿Por qué? Yo fui bautizado. ¿Por qué? Yo amo al Señor. Bien, yo tengo esa experiencia. Yo participo del culto, yo doy ofrenda, etc.
Pero la Biblia nos enseña claramente una cosa. Solo palabra de Dios puede salvarnos, ¿vale? No otra manera. Solo palabra de Dios. Por eso yo pregunto así. ¿Con qué palabra recibe la salvación? ¿Qué bautizado? No. ¿Con qué palabra? ¿Qué palabra le salvó a usted? ¿Qué palabra? La Biblia dice evangelio. ¿Mm? Aquí, versículo 25 explicado, palabra Señor, permanece para siempre. Esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Mm? Muchos dicen, soy salvo, pero no hay palabra en su corazón. No sé, yo muchos años he ido a iglesia, por eso yo creo en el Señor, por eso yo participar siempre, yo intento agradecer a Dios, soy salvo, ¿no? Puede ser tu palabra, pero yo digo, la palabra de Dios siempre nos enseña, solo palabra de Dios puede salvar nuestra alma. ¿Qué palabra le salvó a usted? Le salvó. ¿Qué palabra? Por eso Jesús explicó, nuestro corazón es igual como la tierra. Palabra de la salvación, una semilla. ¿Sí? Parábola de Jesús, San Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas 8, explicado así, ¿no? Palabra semilla ya cae en nuestro corazón, pero los hombres tienen 4 tipos de corazón. Uno junto al camino. Parece muy bueno, pero junto al camino. Otros, pedregales. Acepta bien, parece bien, se alegra, pero en su corazón tiene muchísimo, abajo de la tierra hay muchas piedras, pedregales. Su pensamiento, su experiencia, su sabiduría, su teoría, aquí lleno. Por eso, aunque he escuchado palabras de Dios, entiendo, pero no quiere sacar su pensamiento, sus cosas. Otros, tierra está llena de hierba, dice la Biblia, hierba. Espinos, codicia del mundo, afanes, etc. Pero cuarta, la tierra, la Biblia dice, Jesús dice, tierra buena. Cae semilla, al final lleva fruto a 30, a 60, a 100, ¿no? Así. Por eso aquí, simiente incorruptible, significa palabra de la salvación. San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. 8, capítulo 8, versículo 11 y 12. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Ha llegado palabra de la salvación, pero su corazón no ha preparado. Entonces el diablo, trabajando, quita de su corazón la palabra de la salvación, para que aquí dice, no crean y se salven. Dios cuando bendecirnos, nuestra salvación, su bendición, solo por medio de la palabra de Dios. Palabra. Ha hecho así Él. Nadie puede decir a Dios, ¿por qué tú has hecho así? ¿No podría hacer otra manera? No, solo Dios por medio de palabra. Solo. Por ejemplo, Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 1 al 3. Aquí explica así. Ya. Tito, capítulo 1, versículo 1 al 3. Tito, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Nuestra esperanza da vida eterna. ¿Cómo? Haz tiempo manifestando su palabra por medio de la predicación. No hay otra opción. Por medio de predicación, a través de su palabra, solo puedo tener la vida eterna. El libro de Hechos, cuando que predican el Evangelio, algunas personas recibieron la salvación. En este momento los hermanos dijeron, ellos recibieron la palabra. Así dice. ¿Vale? Uno recibe la salvación. Una expresión, libro de Hechos, así se explica. Ellos recibieron la palabra, así. Entonces, aunque parece muy bien creyente, no han recibido la palabra de la salvación, no es salvo. La Biblia dice, ellos recibieron la palabra. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Hecho 8. Versículo 14. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, ¿qué? La palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. La primera parte del capítulo 8 sale, los samaritanos recibieron la salvación. Escucharon estos, los apóstoles. Por eso aquí dice que Samaria había recibido la palabra de Dios. Es una expresión. Recibe salvación, recibir la palabra de Dios. Porque solo por medio de palabra puede haber salvación. ¿Sí? ¿Sí? Capítulo 11. Ya. Primero gentil. Ya. Recibe la salvación. ¿Cómo dice la Biblia? Capítulo 11. Cornelio, su familia, sus amigos, compañeros reciben salvación. Versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Jerusalén, que también los gentiles habían recibido, ¿qué? La palabra de Dios. Los apóstoles conocieron a ellos salvos. Son salvos. ¿Por qué? Ellos recibieron la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es una palabra verdadera, palabra de evangelio, ¿vale? No cualquier palabra, ya, palabra de Dios. Por eso, versículo 14 explicó así. Versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. Es testimonio de Cornelio. Cuando llegó a Pedro su casa, él le había dicho a Pedro, ángel me ha dicho así, diciendo, él, Pedro, te hablará palabra por las cuales serás salvo. Tú serás salvo por medio de la palabra. Él había visto visión, pero no por visión, por palabra que ha salido de boca de Pedro, evangelio. Entonces, yo pregunto a ustedes, ¿con qué palabra han recibido la salvación? Solo palabra de salvación en la Biblia, evangelio, puede salvar. ¿Vale? Por ejemplo, Efesios capítulo 1, Pablo explicó así, Efesios capítulo 1. Pero ustedes no hagan así, pastor, no lo sé ya, pero, vale.
creo que esa palabra me salva. No, ¿eh? Sinceramente hay que comprender, aceptar palabra de Dios. Ese día, esa palabra yo digo, Efesios capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí ya expliqué también. Habiendo oído, ¿qué? Evangelio de vuestra salvación. Creyendo, fuisteis sellado con Espíritu Santo de promesa. Esa palabra. Entonces, ya, ustedes, toda palabra nos enseña solo la salvación por palabra de Dios, ¿vale? He visto visión, yo tengo una experiencia especial, yo fui bautizado, yo he comido hostia, nada, ya. Hostia, ¿por qué sale hostia? Solo palabra de Dios, evangelio nos salva. ¿Sí? Eso. Segundo, ya cuando recibimos salvación con palabra de evangelio viene toda la bendición. Por eso Pablo dice, Dios bendito nos bendijo, bendicera no, nos bendijo con evangelio. Efesios capítulo 1 ya. Y también Dios nos guía. ¿Cómo? Con su palabra. Bebé, un niño sin comida no puede crecer. Así, nuestra alma, nuestra fe, sin palabra no puede crecer. Pero Dios con su palabra, a través de su palabra, nos ayuda, nos guía. ¿No? Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 1 explicado salvación, renacido. Pero capítulo 2, ya, vamos a ver, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Ya poquito antes hemos leído, renacido, capítulo 1, versículo 23 al 25, ¿no? Así, renacido uno, nacido como hijo de Dios. ¿Quién es esta? Versículo 2 y 2. Capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación. Esa salvación no es salvación de alma. Salvación de la vida cristiana, su carácter. Hay que crecer como hijo de Dios, ¿no? Crezcáis. Ustedes quieren crecer su alma, su fe, quiere ser benditas más ante Dios, no hay otra opción. Solo con palabra de Dios. Palabra de Dios no está esto, ¿no? Creo que todo el mundo sabe este versículo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Creo que todos saben estos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios quería enseñar al pueblo de Israel estos. El hombre no solo de pan vivirá, no solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios quiere enseñar estos a nosotros también. Por eso Jesús, cuando estaba en desierto, fue tentado en aquel momento
como un representante de los hombres, él citó este versículo. Está escrito, diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de boca de Jehová. Palabra de Dios. En su casa tiene muchas piedras preciosas, ustedes. Pastor, mi hijo, piedra, sí puede ser ya piedra. Su cariño sí puede ser piedra preciosa ya. ¿Por qué eso caro? ¿Por qué eso precioso? ¿Por qué? Los hombres quieren tener cosas valiosas, preciosas. Pero ustedes aquí trabajan muchísimo, ganen muchísimas cosas. Poco después hay que dejar todo, hay que separarse de su familia también, todo. Solo como ustedes hayan caminado en este mundo con palabras, solo quedar esto para ustedes. Solo estos. Palabra de Dios nos ayuda para que nosotros crezcamos. También hay muchas cosas, pero ya pasó mucho tiempo, yo le sumiré poco ya. En nuestro corazón, por ejemplo, a veces yo he visto a algunas personas que tienen sufrimiento, algún problema. Con mi palabra no puede consolar su corazón, pero palabra de Dios puede consolar, porque sinceramente palabra de Dios puede solucionar nuestro problema. Nuestro problema. Él solo puede darnos consolación. Él solo puede darnos la sabiduría. ¿Por dónde tenemos que caminar? Palabra de Dios nos fortalece. Sí, yo entiendo. También palabra de Dios que nos perfecciona. Dios trabaja con palabra de Dios así para nosotros. Segunda Timoteo, capítulo 3. Versículo 16-17. Versículo 16-17. Capítulo 3, segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17. Vamos a leer juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque nos ha dado palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios, hijo de Dios, sea perfecto, su vida, enteramente preparado para toda buena obra. A veces, algunos se cae en tentación y queja por culpa de él, por culpa de una situación, por culpa, etc. Pero la Biblia nos enseña, leo esta palabra de Dios, por eso todavía no ha sido perfecto. Palabra de Dios nos guarda a ustedes. Salmo 37. Me gusta este versículo, 37. Salmo 37, versículo 30-31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su
corazón. Por tanto, sus pies no les palarán. No les palarán. José, 13 años estaba en sufrimiento, pero no cayó en tentación. A través de aflicciones y tentación, dolores, él había crecido un montón, muchísimo. ¿Por qué? En su corazón está la ley de Dios, palabra de Dios. Esa palabra guardó su corazón toda su vida, ¿no? Hermanos, aquí ustedes no miren a otra persona, no miren su circunstancia mala, sino a su corazón. Mi corazón, ¿hay palabra o no? Yo siempre agarro palabra de Dios o no. Yo amo la palabra de Dios o no. Solo miren esto ustedes. Yo quiero dar a ustedes 5 lecciones. O sea, hoy voy a aprender esta palabra. Yo voy a resumir 5 cosas. Entonces, ¿cómo caminamos nosotros? Por favor, primero, más cerquen, por favor. Intentan acercarse más la palabra de Dios. Más. Lean más. Escuchan más palabra de Dios. Aman más, por favor, palabra de Dios. Vamos a ver Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Señor, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aquí todo el día, ¿qué significa? No trabajando, solo leer la Biblia. Eso no, Eso no, Trabajen, por favor, ¿vale? Ayuden a su familia también, Aunque no leemos 3-4 horas cada día la Biblia, aunque leer 30 minutos, ¿pueden, no? Palabra cogiendo, guardando su corazón, meditando, palabra de Dios, pueden caminar ustedes, pueden vivir, ¿no? Salmista, ama muchísimo palabra de Dios, por eso él dio testimonio así, oh Señor, cuánto amo y yo tu ley. Todos los días él medita. ¿Por qué? Él ama muchísimo la palabra del Señor. Usted camina con palabra de Dios. Cuando viene alguna cosa, algún acontecimiento, siempre usted pregunta a Dios, Señor, ¿qué hago yo? ¿Cómo hago yo? ¿Por dónde ando yo? Señor, ayúdame por favor. Guíame por favor. También meditando palabra, orando así, hay que caminar una a una. Entonces, primero, amen más la palabra de Dios. Amen más. Segundo, acérquense más la palabra de Dios, por favor. Nuevo, Antiguo Testamento, todo nos enseña cada día, cada momento, mediten palabra de Dios, así nos enseña, y dejan palabra de Dios al lado de vosotros. Habitación, salón, en tu coche, en su maleta, cada sitio, dejan palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver, Deuteronomio capítulo 6. 6 al 9. Al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí los judíos hay que enseñar a sus hijos, también hay que preparar toda palabra en su casa, cada sitio. Usted sabe, yo a veces, yo visitar la casa de hermanos, si yo tengo curiosidad siempre. A veces quiero yo abrir armario. Quiero ver estantería, pared. ¿Por qué? Yo visité alguna casa, unos dibujos, una mujer desnuda. Todos los días, ¿por qué quiere ver estos? O cuando, ya sabiendo, pastor vendrá poco después, todo, ya mete en sus cosas malas. Armario, por eso quiero yo abrir aves. ¿Qué hay? Es verdad, por eso cuando estuve en Corea, yo cuando viste la casa de hermanos, lo siento, yo puedo entrar a tu habitación diciendo, ¿puedo abrir? No, pastor. Pero vamos. Pero cuando yo visito a algunos hermanos su casa, en su pared, su casa, palabra ya colgada. Y también está abierta la Biblia. Yo no digo todos los días hay que leer la Biblia, que 24 horas, yo no, pero siempre quiere ver palabra, quiere meditar palabra. Pienso yo, tú eres bienaventurado. Así. Ustedes, en la habitación de su hijo, ¿qué hay? Ordenador. ¿Y qué? Juego. ¿Y qué más? No sé, es que tienen, pero sí, jóvenes, niños, se necesita esto ya, de un momento, pero desde niñez uno quiere conocer al Señor, quiere leer la palabra de Dios, ese joven, ese niño será bienaventurado. Ya. Nosotros creemos así. Entonces, por favor, dejen en su casa la palabra de Dios. No un dibujo desnudo, ya. O otra cosa, quitando, por favor. Y tercero, por favor, estén donde se predican palabra. Iglesia, miércoles, domingo, por favor. Porque ustedes en su casa lean mucho la Biblia, no pueden entender todos. Por eso necesita aprender. Hay que comer en la iglesia, palabra de Dios. Por eso Dios levanta sus obreros. ¿Dónde se predican palabra de Dios? Anunciar el evangelio o palabra de Dios. Hay que estar allí. Es también muy importante. Hay que estar allí. Hoy en día no me gusta todo, hermanos. Algunos dicen, pastor, en mi casa puede escuchar. ¿Por qué? Por internet, YouTube. No se puede. Si no puede venir aquí, sí puede. Pero mejor, reuniéndose con los hermanos, escuchan directo. ¿Sí o no ustedes? Sí. ¿Verdad? San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículos 67, 68. 67 y 68.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Aquí hay palabra de vida. Yo estaré aquí, Señor, estaré contigo, ¿no? Cuando empieza la vida cristiana con amor, con evangelio, vienen tantas veces, más veces quieren venir a la iglesia para escuchar, pero enfriado poco a poco su corazón, tiene poco problema en su corazón, empieza a alejarse de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Es verdad. Sí, tiene muchas cosas, ocupado, tiene muchas cosas, ya lo sé, pero corazón alejado, por eso no viene. Es verdad. Es verdad. Pues saben, por la mañana, ¿quién primero viene a la iglesia? ¿Saben? Al lado de la iglesia vive o vive lejos. Todos hermanos viven lejos bien pronto. A las 8:30, a las 9. Pero vive cerca de la iglesia a las 11 menos 1. O a las 11:05. Ustedes están donde se predican palabra de Dios, esos serán bienaventurados, ¿verdad? Esa palabra les guiará, ayudará a ustedes. Y cuarto, uno escucha, leen mucho la palabra, pero no practican, no guardan en su vida, eso no vale nada. Porque nosotros aprendemos palabra de Dios para conocer muchísimo, no, para guardar, para practicar, ¿no? Para obedecer, ¿no? Ya. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Solo hacedores será bienaventurados. Hay que guardar la palabra de Dios. Si aprende, hay que guardar, hay que practicar, obedecer. La última cosa. Yo un día explicaré sobre lleno de Espíritu Santo, guía de Espíritu Santo. Un día yo predicaré este tema. Ustedes, aunque ustedes leen la Biblia, no son guiados por el Espíritu Santo, esta palabra no vale nada. ¿Vale? ¿Entienden mi palabra? Aunque ustedes escuchen predicación, sermón y leen mucho, pero ustedes no son guiados por el Espíritu Santo, toda esta palabra no vale nada, no funciona. Cuando el Espíritu Santo trabaja con su palabra de Dios, en este momento esta palabra funciona, trabaja entre nosotros. Por eso, en la Biblia, por ejemplo, sale Huerta Edén había 4, ¿qué? ¿4 qué? Ríos. ¿Por qué explicada si usted sabe? Huerta Edén, paraíso de Dios, había ríos. Y en el reino milenio, templo de Dios, saldrá río. Eso explica la Biblia, ¿vale? Y Apocalipsis, cielo eterno, bajo de trono de Dios, saldrá el río de las aguas de la vida. Donde Dios está, donde Dios bendice, todo sale río. Todos tomando ese aguas
puede crecer, puede llevar frutos. Eso todo la Biblia explica así. Eso para enseñar obra de Espíritu Santo. Vamos a buscar el último versículo, San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí explicar Espíritu Santo como un río. Correrán río de agua viva cuando venga Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿dónde mora? Iglesia. En la iglesia hay ríos de las aguas vivas. Hay que creer estos, hay que conocer estos ustedes. Por eso, cuando nosotros, estando entre los hermanos, comunión, con corazón verdadero, con corazón humilde, en este momento, Señor puede dar de beber a nosotros aguas vivas. Por favor, hoy yo predico para ustedes este tema. Solo la palabra de Dios puede bendecirnos. En su casa, lean por favor más, aman más, guardan más, meditan más. Sobre todo en la iglesia, escuchen más. Miércoles, domingo. También cuando se reúnan nosotros siempre unos minutos, como compartir la palabra de Dios. Siempre está con palabra de Dios, por favor, para sus bendiciones. Yo quiero estos. Muchas gracias. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias. Tú moriste por nosotros para quitar nuestros pecados, también para salvarnos. Tú has preparado tu palabra, Santa Biblia. También tú enviaste Espíritu Santo para que nosotros comprendamos tu palabra de la verdad, Evangelio de la salvación. Señor, muchísimas gracias. Hoy nosotros hemos aprendido sobre tu palabra, sobre todo tú nos has dado para bendecirnos tu palabra. Queremos amar más tu palabra, queremos acercarnos más a tu palabra. También queremos meditar más tu palabra, guardar más tu palabra. ¿Para qué? Porque solo tu palabra nos salva, nos protege, nos da toda la bendición. Señor, danos ese corazón para que nosotros seamos más benditos. Guíanos, por favor. Señor, los hermanos que te aman también, aman tu palabra, bendíceles, por favor, dejando todo solo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.